¿Cómo les va? Bienvenidos a todas una vez más a Conversaciones Diversas en esta segunda temporada que estamos transitando, este 2021. Nuestra invitada del día de hoy, nos vinimos a tomar el té aquí en Tibus, como siempre en este refugio, Lucila Massín, diputada nacional, nos representa a todos los chaqueños y las chaqueñas. Hablamos de todo, de política, parte de su vida, de su rol en la política, de la mujer en la política, de las voces femeninas, de los feminismos. Hablamos de todo aquí en T-Books, en Conversaciones Diversas. Venite, quédate con nosotros a tomar el té. Bienvenidos a Conversaciones Diversas. En esta segunda temporada nos vinimos a tomar el té. Te invito a que estás en casa, prepárate un rico té o un café, acompáñanos aquí, porque hoy estamos con Lucila Massín. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos y nos representa en la provincia de Chaco, representa a nivel nacional. Lucila, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta tarde este té. Bueno, hablar de política y de la mujer es como muy amplio, digo, pensando en esto de que el rol que cumplimos, saco la palabra rol porque ya me parece que estamos como atrasados con ese concepto, y empezamos a hablar de los espacios ganados, de los lugares en donde hoy se visibilizan, y tu trabajo es uno de esos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amelie? Gracias por la invitación en primer lugar, la verdad que es muy, muy bello este lugar. Y hoy el té amerita también, el clima, ¿no? Como muy, muy fresco amerita. Sí, bueno, creo que tu introducción ha sido más que esclarecedora. Creo que es hasta segmentar, ¿no? Decir el rol de la mujer en la política. Claro. Lo interesante en esto es poder identificarnos como parte de estos procesos políticos que se dan en nuestro país y sobre todo de una generación, ¿no? De una generación, si se quiere, más de pibas y de pibes, sub 30, sub 40, que empezamos también a ser protagonistas de la política y empezamos a sumarnos desde un lugar distinto, creo yo, porque lo que siempre sostenemos o sostengo en lo personal tiene que ver también con un profundo sentido de pertenencia a la militancia, ¿no? A ese lugar que desde nuestra construcción política empezamos a identificar a la política como una herramienta de transformación. Y sabemos y sabemos, más allá de nuestro rol institucional, que es nuestro lugar indiscutible, ¿no? O sea, una no se puede percibir como escindida del rol de la militancia, el rol en los territorios, el contacto con los compañeros y las compañeras, y me parece que está bueno poder identificarnos desde estos lugares que nos transforman, porque nos transforman nuestras vidas personales, pero también transforma, creo que también un nuevo hacer en la política. Tal cual. Y que de hecho, bueno, ahí la frase, digo, se me viene un montón, y una que tiene que ver con esto, que lo personal es político. Es político, sí, en todos los sentidos. Hablábamos de eso, de sacar este concepto del rol, porque ya tenemos los espacios. Ahora hay que bregar en esos espacios para mantenerse, sí, por otras luchas, para que esas luchas sean y sigan siendo colectivas. Y podamos alcanzar aún más los lugares que todavía nos cuesta. Digo, pensando en este trabajo de la política, ¿está todavía ese sesgo? Digo, esto, las mujeres por un lado, los varones, no sé, hace un ratito hablábamos de esto de gestar las comisiones, por ejemplo, de incluir qué temas se incluyen, qué temas no se incluyen. Todavía está muy sesgado, y de hecho todavía nos cuesta, ¿no? Porque más allá de que nosotras pensemos o creamos que hemos avanzado muchísimo en relación a las conquistas, a los derechos, en relación a la participación política de las mujeres, creo que el mejor ejemplo es cómo se ha conformado en la provincia del Chaco también la participación de un montón de mujeres y de compañeras
dentro de las estructuras gubernamentales, en representación legislativa. Creo que todavía nos falta muchísimo en relación a la participación de las mujeres en los ejecutivos locales, ¿no? Nosotros en la provincia tenemos únicamente 9 mujeres de 69 municipios, ¿no? Digo, pensando en esta cuestión de la participación efectiva y la toma de decisiones, creo que también son debates y discusiones que lo tenemos que dar en estos tiempos, pero siempre pensando, digo, desde nuestro lugar de representatividad, porque yo siempre insisto y converso y charlo con las compañeras en esto de sostener que las compañeras en los lugares que estamos siempre han dejado huellas, o dejan huellas. Sí, totalmente. Y que de eso se trata, me parece, ¿no? Pasar y dejar algo, no solo el mensaje, sino dejar esa huella para que otras compañeras puedan sumarse o puedan seguir en esa misma línea y quizás, bueno, crear, porque también es de eso, transformar es el concepto más amplio que pueda llegar a tener como simbolismo la política, ¿no? La política creo que es eso, nos transforma en todo, nos transforma en lo privado, en lo personal, en lo público, nos vamos como acercando a realidades que a lo mejor antes estaban ahí, pero no estaban visibilizadas, y esto me refiero también a los trabajos que llevas adelante y que tiene que ver con este conjunto importante de visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Sí, y aparte porque la política es el arte de lo posible, ¿no? Y en esto de sostener o decir a Amélie que las mujeres dejan su huella, yo creo que es absolutamente transformador. O sea, yo creo mucho en las mujeres que hacen política, en las diversidades y en las disidencias. Bueno, hace muy poquito discutimos el cupo y la inserción laboral travesti trans y podíamos identificar que en el Congreso de la Nación o en ninguna conformación legislativa están las diversidades con su propia voz, discutiendo, pensando, planteando también esa ampliación de derechos. Y me parece, digo, que son debates y discusiones como que como sociedad lo tenemos que dar, las tenemos que dar. Y así, digo, en cada una de nuestras jurisdicciones, de nuestras localidades, hay un montón de mujeres y de compañeras que construyen diariamente, colectivamente en sus territorios y la verdad que son invisibilizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder poner en valor esa construcción política territorial y que muchas veces hay un abismo, sentimos que hay un abismo en la participación efectiva, ¿no? Hablábamos al principio de que las mujeres hemos avanzado muchísimo en la conquista de derechos, pero aún nos falta todavía poder pensarnos en la toma efectiva de las decisiones. Hoy se sigue conservando las mesas chicas de varones, hoy se siguen conservando las discusiones de determinados ejes o de determinados temas solamente y únicamente para los varones, o los varones tienen la libertad de decir, hablar y pronunciar lo que piensen y lo que crean, y nosotras tenemos que tener cierto conocimiento. Claro, como cuidándonos de qué es lo que vamos a decir para no estar por ahí molestando ciertas rispideces que pueden generarse en una discusión. Y aparte hablar con propiedad, hablar con propiedad de manera correcta, conocer el tema de lo que estás hablando. Bueno, a los varones no, eso no le exigen, ¿no? No se juzga. No, lo pueden pronunciar, lo pueden decir, y me parece que también ahí hay asimetrías que todavía persisten o se sostienen. O por ejemplo, yo sostenía, la semana pasada me hacían una entrevista estudiantes de periodismo, y yo remarcaba esta cuestión de cuándo se felicita, ¿no? Se felicita a determinados... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales.
Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Felicita a determinados compañeros, pero a las compañeras no. Y cuando en realidad el compañero varón dice exactamente lo mismo que dijiste vos, claro, pero al que se felicita es al varón, ¿no? Entonces, digo, esas cosas que de los micromachismos Exacto. todavía están y dan vuelta y nos rodean, y me parece que también lo tenemos que hacer visible si queremos pensar en una sociedad mucho más equitativa o más libre o más Tal cual, justa. más igualitaria. Digo, Exacto. pensando en la igualdad y en la equidad también tiene que ver con eso, de construir esos formatos antiguos que nos atrasan. Sí. Referiste a algo muy importante que tiene que ver con el micromachismo, que está constantemente y que uno no es que anda con la lupa, solamente lo hace, lo percibe y sucede en las conversaciones porque estamos tan acostumbrados, está tan naturalizado. Total. Que eso nos atrasa a veces en la historia. Pensaba y así en el trabajo también lo difícil que habrá sido, quizás digo lo difícil en este sentido, porque fuiste mamá hace poco, pero también te tocó ser en el 2015, digo, integrar una lista, que de hecho hablábamos hoy fuera del aire, saber que la política te sorprende desde ese lugar, quizás estabas en un rol mucho más tranqui, pensando en la militancia, pensando en acompañar propuesta, pero nunca, no sé, si te viste ahí en ese lugar y después nuevamente en esto en que estás transitando, como una temporada más, digo, y además siendo madre. Sí, fue irruptivo, ¿no? Irruptivo en mi vida personal. Porque, insisto, yo milito, una vez que me recibí, empecé a militar, formamos una agrupación provincial, después nos sumamos a militar una organización nacional, que es la Cámpora. Y la verdad que en mis planes estaba ser mamá por primera vez en el 2015, transitando un embarazo de 8 meses e iniciando un proceso electivo como fue el 2015 y que además también nos interpelaba un montón de pibes y de pibas que nos habíamos sumado a la política con los gobiernos de Néstor y de Cristina, ¿no? Creo que existe una generación, un antes y un después. Sí, absolutamente. No solamente en ese concepto ideológico en el cual fueron formando, sino creo que en todos. Y de hecho, no sé si te debe pasar, digo, mirando un poco hacia atrás, 2015 para acá, es como hubo un momento también, no sé si es porque estamos transitando esta pandemia, porque por ahí cambiaron los ejes y por ahí cambiaron también los paradigmas de comunicación a la hora de llegar a estos sectores jóvenes o más jóvenes aún, digo, pensando en que pueden proyectarse como políticos, pensando que pueden proyectarse como trabajadores en diferentes movimientos. Hay, pero no tanto. Es como un momento, una oleada interesante, sí, después bajó. Sí. No sé si porque, bueno, lo que ha sucedido con Néstor, que no lo tenemos más aquí presente, digo que ha sido un líder para muchos, para muchas mujeres inclusive, que se han animado a hablar de política. Yo creo que ha sido trascendental para una generación entera, ¿no? Y de hecho, si nosotras nos pensamos, Amelie, en cómo ha sido la conformación de la Cámara en el 2015, hubo una oleada de esto que vos decís, ¿no? De una nueva generación de pibas y de pibas que irrumpíamos en las estructuras del gobierno, ¿no? Las estructuras de nuestra democracia, y éramos parte de esos debates y de esa discusión. Incluso con todos los temores que nos significa, porque no te voy a engañar que cuando en el 2015 me dijeron, bueno, escuchá, yo estaba saliendo de la escuela, que en ese momento, en ese entonces era asesora pedagógica, andá y firma. Y la verdad que cruza, ¿no? por tu vida personal, por mi vida personal, un montón de temores, porque uno reconoce la responsabilidad que significa ser legisladora nacional, el compromiso con la sociedad, el temor, ¿no? A equivocarte, a defraudar, a no estar a la altura de la historia, ¿no? Porque muchas veces te pensás eso, o sea, ¿de qué manera puedo desempeñarme o desarrollar mi rol de legisladora nacional para que efectivamente aquel que me eligió, me votó y puso su confianza en una urna, no se sienta traicionado, ¿no? Y creo que esos temores o esos miedos y esas ansiedades
han transitado, han caminado conmigo durante mucho tiempo, porque te acercás al Congreso de la Nación, digo, sola, aprendiendo y conociendo el funcionamiento, las oficinas, digo, cuestiones como muy simples, pero a la vez son tan complejas que en el día a día cuesta, porque tiene que ver con conformar equipos, tiene que ver con generar confianza, porque sabés que sos parte de un proyecto político, y que sobre todo también teníamos ese compromiso, ¿no? de pensarnos que esa banca estaba representada por un montón de chaqueños y de chaqueñas que nos habían elegido, y siempre lo hablábamos con Analía, hoy es vicegobernadora, de entendernos que esas bancas no las ocupábamos nosotras, sino que ocupaba cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que nos había elegido. Y creemos y creímos que lo hicimos de la mejor manera. Tal vez hubiésemos hecho un poco más, pero intentamos hacerlo de la mejor manera, creyendo definitivamente que representamos a un proyecto político, que representamos a una sociedad y sobre todo también que creemos que nuestra sociedad se merece algo distinto y que se merece también ser parte de esos procesos y de tener un país mucho más justo de lo que tuvimos, al menos en el 2015 al 2019. Así que en todo ese camino, Amelie, era transitar el rol de legisladora, el rol de militante, también como feminista, como mamá. Y la verdad que ha sido un desafío enorme, porque era aprender todo, era aprender la función de ser mamá y también aprender y caminar en el rol de diputada nacional. Así que ha sido una experiencia inolvidable y sobre todo porque también me ha permitido crecer mucho políticamente, pero sobre todo humanamente. Hablabas también de tu trabajo en este sentido y de, sin duda, los miedos que fuiste, pero también hablaste y fuiste muy puntual en esto de ir aprendiendo en la diaria, ¿no? Y en la diaria también te vas encontrando con grupos, con pares, con grupos que tengan que ver con tu afinidad, tus proyectos. ¿Suele pasar eso, digo, pensando en lo grande, en lo federal, o es siempre por ahí la representatividad más bien chaqueña y es entre chaqueños y es ahí? No, o no, no, vos sabés que no, siempre hemos... Digo, como experiencia ahí, legislando. Sí. No, yo siempre recuerdo, hasta incluso la primera vez, en la Jura, nosotros nos tocó la particularidad de ser varios compañeros y compañeras que asumíamos como legisladores nacionales de nuestra propia... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestra propia organización política. Entonces teníamos cierta afinidad, teníamos determinados vínculos, entonces los contactos eran distintos al ser parte de una organización política que hoy también tenía representatividad en el Congreso Nacional. Pero siempre recuerdo la primera vez que tuvimos reunión de bloque, por ejemplo, siempre cada uno de los diputados y diputadas que tengan más experiencia, menor experiencia, la verdad que siempre hubo
un abrazo colectivo, ¿no? O sea, de recibirnos muy amenamente, bienvenidos al bloque, de saludarnos, Claro. de presentarse. Me parece, digo, que eso también es importante, ¿no? De sentirnos parte de esos procesos colectivos y también de reconocer que había un montón de compañeros y de compañeras de enorme trayectoria, desde Héctor Recalde hasta Juliana Di Tulio, hasta una Teresa García, y la verdad que fueron compañeros que siempre nos han apoyado, nos han también acompañado en ese camino, ¿no? De sentirnos respaldados y de tener la tranquilidad de que siempre hay un bloque político que te acompaña y que lleva también ese proceso, ¿no? Porque, digo, desde presentar un proyecto de ley, ¿no? Claro. Bueno, cómo hacerlo, cómo canalizarlo, si efectivamente... ¿Quiénes acompañan a ese Claro, proyecto? no, ¿Cómo quiénes va a estar? Sí, acompañan. claro, Entonces, si va a ser viable, digo, porque por ahí a veces exacto. uno tiene, o llega, me imagino, ¿no? En este proceso de hacer estos proyectos con todas las expectativas, pero de repente por ahí a lo mejor no es el acompañamiento necesario o todavía no es el momento, porque también eso también confluye, digo, las decisiones políticas a veces en ese trabajo. Sí, definitivamente. De hecho, hay proyectos, por ejemplo, que nosotros los hemos vuelto a presentar de legisladores que han finalizado su mandato, por Claro. ejemplo, ¿no? O sea, los procesos legislativos muchas veces no son los mismos que los procesos ejecutivos, tienen mucho más, un periodo de tiempo mucho más extenso que la inmediatez que por ahí estamos acostumbrados a identificar en los ejecutivos, ¿no? Claro. El ejecutivo es la respuesta inmediata a las demandas de la sociedad y muchas veces el legislativo tenés una proyección, ¿no? De lo que estás esperando o de lo que esperás respecto a el sistema educativo, de lo que esperás con un determinado sector, a determinados debates. Insisto, nosotros hemos presentado, por ejemplo, el proyecto de educación ambiental, que era un proyecto de Adriana Puigros, que ha sido legisladora hasta el 2015 y que recién este año se ha aprobado, Claro, se ha tratado y además en la ha sido Cámara. también subsecretaria de Educación a nivel nacional, que Claro. acompañó en su momento, al principio por lo menos de la gestión, Exacto. ¿no? Es verdad eso. Me dice el pie para hablar de educación, porque sé que también estás comprometida desde ahí, y sobre todo de esto, de los diferentes movimientos que transitas y que fuiste reflejando esta posibilidad de poder dialogar en el terreno, en territorio. La ESI fue también un antes y un después, digo, incorporar dentro de los espacios y transversalizarlo, digamos, transversalizarlo desde todos los puntos. Educación es un punto en donde hay que hacer esa transversalización. Y el género que está también ahí, digo, la ESI no solamente como cuidados de cuerpo, sino el género que viene también a demostrarnos y a encontrarnos con otras realidades diversas. Sí, sí, absolutamente. Bueno, lo de la ESI, Amelie, es un debate, es una discusión que hay que retomarla y de hecho nosotros como equipo legislativo también lo retomamos porque entendemos que en 2006 para acá hemos avanzado muchísimo respecto a legislaciones que hoy están vigentes en nuestro país, y que es necesario que las leyes se refunden y que sobre todo también vayan recuperando esos avances normativos, legales, para poder ayornarlos a estos contextos. Creo que la ESI es una de las herramientas transformadoras, ¿no? Para la vida de un montón de pibes y de pibas, y que hasta cierto punto sigue siendo una materia pendiente. No podemos pensar que hoy nuestro sistema educativo impulsa o implementa la ESI en términos federales y en cada uno de los colegios y escuelas a lo largo y lo ancho del país. Es una mentira, digo, es real que aún falta todavía por transversalizar la ESI y entender realmente el alcance que significa, digamos, para la vida de un montón de pibes y de pibas. Entender qué significa la palabra transversalizar, porque creo que también hay ahí como un sesgo importante, sobre todo en los formadores de formadores, y esto hablo, digo, de las instituciones que forman estos profesionales para poder llevar adelante estos trabajos en las aulas, estos trabajos que no tienen que quedarse solamente ahí, que también tiene que conformar la comunidad educativa, que la comunidad la hacemos entre todos, digo, los adultos que acompañan a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, a esas adolescentes. El feminismo, claramente sos una feminista, ¿no? Empoderadísima, pero más allá de eso, digo, te viene como esta cosa de poder ponerte la bandera del feminismo
más ahora en estos tiempos de cambio? ¿Ya venías como vos gestándote, transformándote? ¿O tenemos en un momento, digo, todas las personas tenemos así como un clic en nuestras vidas de pensarnos, digo, ¿qué quiero hacer? ¿Realmente quiero ir por ese camino? ¿Qué banderas levanto? ¿Dónde me paro para hablar de qué? ¿O con qué fuerza me paro para poder continuar y acompañar en estas luchas? El feminismo es una forma también de vivir, ¿no? Uno no puede decir, bueno, me saco la remera del feminismo Claro. para determinadas acciones, me la vuelvo a poner. No, a ver, es un lente que nosotras nos ponemos 24/7, los 365 días del año, porque entendemos, digo, a ver, al principio, Amelie, hablábamos justamente de la importancia de la participación de las mujeres, ¿no? En el plano político. Digo, y como feminista, no puedo desconocer o no puedo decir que las mujeres o las compañeras, mis compañeras, no tengan esa representatividad y no tengan esa capacidad política, social, etcétera, de estar en los lugares que están. Bueno, eso es el feminismo. Creo que muchas veces hay que deconstruir, ¿no?, la palabra o los fantasmas que están dando vuelta respecto al feminismo o a los feminismos. Creo que hay varios feminismos. El feminismo no es una sola cosa. Línea, exactamente. Yo creo en un feminismo justamente donde podamos tener una sociedad más igualitaria, donde podamos identificar justamente estas asimetrías o estas desigualdades que persisten aún en nuestros sistemas patriarcales. Creo profundamente que el feminismo es transformador y donde las mujeres tienen su gestión o participan o se desempeñan profesionalmente, la verdad que marcan esta huella, ¿no? Y me parece que hay que tener esa lectura del feminismo desde ahí, ¿no? Creo que nos ha permitido también discutir lo de la ley de cupo laboral travesti-trans, nos ha permitido poder generar paridad en las representaciones, nos ha permitido poder generar compañeras y compañeras en distintos espacios y planos. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Yo creo que el feminismo es nuestra forma de vida, ¿no? No podemos pensarnos escindidas de determinadas discusiones. Creo que sí hay ámbitos donde claramente tenemos que con nuestros comportamientos o con nuestras actitudes o con nuestras formas de tomar la palabra justamente marcamos una impronta feminista. No es necesario que siempre digamos, no sé, el todes, porque tal vez no todos y todas están acostumbrados a utilizar el lenguaje inclusivo, pero sabemos, digo, que también con nuestras acciones o con nuestras prácticas podemos identificar que somos feministas y que nuestra forma de vida o cada una de las cosas que hacemos las hacemos también con esa impronta y con esa carga, ¿no? Totalmente, que de hecho, bueno, el lenguaje inclusivo tiene una carga ideológica y que tiene que ver justamente con visibilizar a este sector de la sociedad
a ellos y a ellas que han sido invisibilizados mucho tiempo por su trabajo, por su trascendencia, por lo que son de ser personas. Digo, antes del género, siempre tengo yo por lo menos esa frase, antes del género somos personas. Sí. Y somos sujetos de derechos, y ahí creo que por ahí es el camino. Me diste también el pie para hablar de eso, ¿no? El lenguaje inclusivo como medio de comunicación, el rol que ocupa también los medios de comunicación. Hemos cambiado esta impronta de comunicar e informar. Estamos en un contexto pandémico en donde tenemos mucha información, pero sigue siendo la desinformación la vedette de alguna manera, porque hay tanta, pero a veces en ese sesgo de haber tanto no alcanzamos quizás a poner foco en las realidades, ¿no? No sé si te pasa de ver eso pensando también en el trabajo que llevas adelante y que has estado haciendo con diferentes grupos de comunicadoras, comunicadores, periodistas, para hablar de la comunicación como un derecho. Sí, hemos llevado adelante un conversatorio que lo coordinamos con varias compañeras y que una de las premisas tiene que ver con esa transversalidad que hablábamos, ¿no? De que cada cosa que hacemos o nuestras acciones o nuestras tareas legislativas tiene que ver con pensar la perspectiva de género, de diversidades y de discapacidad también en cada una de las acciones. Creo que son sectores que muchas veces están invisibilizados, que hoy empezaron a tomar mayor auge o mayor fuerza respecto a la participación real y efectiva como parte de una sociedad. Y el conversatorio de la comunicación como perspectiva de derechos tuvo que ver con eso, ¿no? De empezar a tomar también un eje transversal para ver cómo comunicamos y también invitar a radios de las distintas localidades de nuestra provincia, justamente para empezar a problematizar, ¿no? De qué manera también tenemos mujeres, diversidades en los programas de conducción, de qué manera tenemos operadores o operadoras en cada uno de esos medios de comunicación, de qué manera en las radios nacionales, por ejemplo, son conductoras mujeres, ¿no? O sea, hoy estamos hablando, Amelie, de que en esos espacios no hay una mayor representatividad de entre un 20 y un 25% y para abajo. Claro. Entonces, ni siquiera estamos hablando de un 50%. Cuando hablamos del feminismo, cuando hablamos de la representatividad de las mujeres, tiene que ver con eso. Tiene que ver con estas sociedades mucho más equitativas, mucho más justas y que sobre todo también persiste estos techos de cristal que siempre hablamos, ¿no? Para determinadas funciones o determinados roles, llega un punto donde las mujeres y mucho menos las diversidades pueden llegar a ese techo y también en paredes de cristal, ¿no? Claro. De qué manera se distribuyen determinados roles o determinadas profesiones según los géneros. Entonces, si sos mujer, podés vincularte a todas las tareas vinculadas a lo social, a lo sanitario, a lo educativo, pero las cuestiones masculinas tienen que ver con las tareas de ingeniería, arquitectura, abogacía. Bueno, me parece que hay que empezar a problematizar porque en eso consiste, ¿no? el pensar como sociedades que avanzan, en sociedades que son progresistas y sobre todo también que ponen en discusión determinados parámetros o determinados patrones que están naturalizados o normalizados. Me parece que nuestras sociedades evolucionan y creo que también tenemos que ser parte de esos procesos y discutir en cada ámbito, ¿no? Creo que el de los medios de comunicación es un lugar o es una herramienta clave para la construcción de sentido. Entonces, me parece que son los ámbitos donde nosotras tenemos también que discutir, que debatir y cada vez más poder generar esta pluralidad de voces justamente para que los medios sean mucho más inclusivos. Claro. Pensaba en esa pluralidad de voces y estaba pensando también en el trabajo que hacen los comunicadores populares, ¿no? Los comunicadores barriales que también tomaron notariedad, más aún en este contexto en donde nos estamos cuidando, en donde si bien hay un plan de desescalada que de manera muy progresiva se va dando y que a veces nos tenemos que cuidar un poquito más de lo que ya habíamos flexibilizado, volver, digo, es también un aprendizaje, pero ahí es donde se visibilizó el trabajo de estos comunicadores que visibilizaron a su vez el trabajo de las cuidadoras, de la economía social, de la economía popular. Sí, es clave y también lo que muestra ahí es la multiplicidad, ¿no? de cómo comunicar, ¿no? Porque muchas veces pensamos desde lo convencional, ¿no? Desde los grandes medios, claro.
o de algo que esté absolutamente encajado, enquistado. Y creo que hay tantas formas de comunicar, y no solo verbalmente, sino también con el cuerpo, con una acción colectiva. Yo creo que también hoy Amélie ha tomado mucha notoriedad las redes sociales, ¿no? De qué manera, no sé, hasta influencers o comunicadores populares utilizan los medios, las redes sociales como una forma de comunicar y de mostrar también qué están haciendo en sus comunidades, qué están haciendo en sus barrios, de qué manera también las mujeres son protagonistas de esos procesos. Hay algo que nos sucede, ¿no? Históricamente a las mujeres, que tiene que ver con el temor de tomar la palabra. Claro, sí, ¿no? hay todavía el miedo, ¿no? El miedo a equivocarse. De eso que hablábamos al principio, tal cual. El miedo a saber si vas a usar la palabra adecuada, si no vas a herir, si no va a tener, no sé, una mirada muy susceptible, definida. Sí. Siempre estamos ahí pensando. Y porque digo esto, ¿por qué? Porque vos hablabas de las tareas de cuidado, vos hablabas muchas veces de las tareas que las mujeres llevan en los barrios. Muchas veces son las mujeres las que llevan esas tareas, pero los que hablan son los varones. Los varones, o los que cuentan los procesos que las mujeres desarrollan en sus territorios son los varones. De todas maneras, pienso que es clave poder pensar en cada una de esas formas o esos formatos que hoy se van gestando en nuestros territorios y que claramente colaboran a esa pluralidad de voces. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Bueno, la comunicación pasamos por ahí, pasamos por la educación también, que es importante, pero pensaba también en el trabajo más allá, en la política en la que estamos viviendo y según tu percepción. ¿Cómo lo ves hoy, pensando en este contexto pandémico, pensando que estamos avanzando también en la vacunación, en la provincia, en el país? Chaco podría llegar a decirse que es una de las provincias que ejemplificadoras en cuanto a vacunación. Pensamos que si todo va bien y los números así lo dicen, estaríamos en agosto hablando de que toda la provincia estaría inoculada, digamos. Pero en el medio también hay un juego político, digo un juego en esto, pensar de que estamos transitando un año que es netamente de cambios en la legislatura, pensando a nivel nacional también una mirada federal, que es la impronta que lleva adelante la gestión de Alberto y Cristina. ¿Cómo lo ves sacándote en ese rol de diputada y poniéndote en el de militante propiamente? Feminista, empoderada, digo, desde la visión de la mujer, que también es un punto, digo, flexible, además, que se hizo en todo este tiempo de pensar a la mujer en qué decimos de esto que estábamos hablando. Sí. Hablar y escuchar en la mirada, que creo que esa es la impronta que también marca Cristina, digo, cuando habla desde el lugar de la mujer, desde su mirada, y por ahí a veces es difícil entenderla, digo, para aquellos que por ahí no son tan afines,
en esa deconstrucción, ¿no? Ella tiene una mirada de mujer. Por ende va a hablar desde ese lugar. No, y además de ser integral, digo, sigue siendo mujer. Sí, Entonces por ahí, creo yo, sin justificar, que por ahí es difícil entenderla en ese sentido. ¿Cómo la ves? No, y aparte, hago acá un paréntesis, Sí. ¿no? Y aparte siendo, haber sido 2 veces presidenta también, ¿no? Creo que los debates y las discusiones que le ha tocado a ella, en lo particular, poder transitar y enfrentar y afrontar, creo que han sido etapas y momentos muy duros, ¿no? Hago este paréntesis también para entender el conjunto de la situación, y cuando hablamos también de esta representatividad de las mujeres, en términos personales, para mí es la mujer, ¿no? Que me representa en el plano político, y que realmente ha mostrado y demostrado también la valentía, el coraje, la inteligencia y la capacidad justamente para gobernar este país con lo difícil que es, pero sobre todo también pensando en toda la población, ¿no? Hago este paréntesis porque no quiero no dejar de decirlo. No, claro. Y que además también marca un antecedente también de la gestión que hoy se está llevando adelante. Hoy Cristina es parte de la fórmula presidencial, es vicepresidenta de nuestro país, y sin lugar a dudas que también tiene su percepción respecto a cómo venimos afrontando y enfrentando la pandemia. Creo que ella ha manifestado también estos debates, que siempre tiene esta capacidad, ¿no?, de instalar debates en nuestra sociedad que marcan un antes y un después, como es, por ejemplo, pensar en un nuevo sistema de salud integral, claro, para nuestra población, y que eso vaya que abrió el debate ahí. Abrió el debate en este contexto, ¿no? Porque no es menor, Amelie, pensar en un contexto tan difícil que venimos atravesando provincialmente, nacionalmente, mundialmente, poder debatir y discutir justamente el acceso mínimamente a la salud. Creo que cuando hoy nos encontramos o vemos que todos los días tal vez un conocido, un amigo, un vecino, el familiar pierde la vida o está contagiado, la verdad que uno genera cierto temor, incertidumbre, y sobre todo también de pensar en una etapa tan difícil que nos toca atravesar, pero también pensando en cada una de las medidas y de las decisiones que se ha tomado en términos nacionales y en términos provinciales para atravesar esta pandemia. Y creo que se lo ha hecho de la manera más prolija, o al menos como se pudo. Yo creo que no hay que olvidarse de que venimos de un sistema sanitario que ha quedado en ruinas, ¿no? Y que rápidamente tuvimos que restablecerlo. De hecho, en la anterior presidencia del expresidente Servita el Té, Macri lo sacó, lo puso a un nivel de secretaría, una secretaría que directamente dejó de existir. Es decir, eso creo que, no sé si habremos sido los únicos países latinoamericanos y sobre todo del sur, pensando en eso, ¿no? De que no teníamos un ministerio de salud donde la salud es lo más importante. Sí. Y creo que es uno de los ejes que transversaliza todas las realidades. Que no es una cuestión menor. No es una cuestión menor, porque por ahí pensamos, ¿no? Y nos atribuyen esto de, no, pero ustedes se quedan en los últimos 4 años de gestión. Creo que hay un montón de cosas que se pueden rescatar de eso, digo, en el avance también de las sociedades, pero hay algo que no se pudo haber hecho nunca, es esto, tocar al Ministerio de Salud, tocar a la educación en un punto, porque también es eso, digo, hoy estamos reclamando conectividad, estamos reclamando las netbook, las notebook, los que se han guardado esos 4 años. Exacto. O sea, me parece que también hubo como una campaña de negacionismo interesante al no decir las verdades en esos. Y el daño que genera, porque creo que hay que pensarlo. De hecho, lo estamos padeciendo hoy, porque es una realidad. Sí, porque 4 años han sido absolutamente letales para la calidad de vida de la gente. Sí. Y no es que nos querramos quedar solamente en esos 4 años como fraccionando la historia. La verdad que no, hay que pensar justamente en qué se desjerarquizó, en qué se devaluó.
porque sin lugar a dudas que eso que se devalúa o se desjerarquiza afecta directamente en la calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, vos hablabas del Conectar Igualdad y yo soy una férrea defensora del Conectar Igualdad. Totalmente. Porque me ha tocado ser parte del equipo recorriendo la provincia. Entonces, sé definitivamente cómo se gestó el programa, la finalidad que tuvo, los avances, el impacto que generaba no solo para las escuelas, sino también para las familias, para los pibes. Entonces, digo, cuando nosotros nos quedamos a pensar en lo que hubiese significado si ese programa continuase hasta el día de hoy, la verdad que la pandemia, o en términos educativos, hubiésemos enfrentado o afrontado hoy sería otra realidad. Manera. Hoy de otra manera. Hoy los pibes podían haber tenido un dispositivo, podían haber tenido el ejercicio, hasta los docentes, las herramientas tecnológicas para poder acompañar el proceso educativo de los estudiantes. Bueno, creo que son las formas efectivas de demostrar de qué manera se puede hacer tanto daño, ¿no? Con decisiones políticas al resto de la población. Cuando no se tiene una mirada integral. Totalmente. No se tiene una mirada integral. Sí, así es. Bueno, no, yo creo que en ese Te quiero escuchar. Proceso, no me cambies el tema. No, seguimos con la situación de pandemia. Me parece que en ese proceso se ha intentado dar respuestas, insisto, jerarquizando el Ministerio de Salud, poniendo a punto también el sistema sanitario a lo largo y lo ancho del país. Bueno, acá en la provincia nosotros tenemos hospital modular, tenemos ampliación de camas, tenemos respiradores, digo, que permiten paliar la situación y dar respuestas más efectivas a la población. Creo que es clave también pensar en esta posibilidad de cuidarnos, ¿no? Creo que hay que acentuar e insistir sobre todo en esto de poder respetar las pautas sanitarias que se establecen desde el Ministerio de Salud, justamente para poder minimizar el impacto y los contagios, pero sobre todo también entendiendo que este año, como bien lo decías vos, venimos desarrollando un proceso de vacunación que esperamos y anhelamos que en el mes de agosto podamos tener Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Al menos a la mayor cantidad de población vacunada, que nos permita también tener la antesala para el proceso electoral que estamos viviendo, que definitivamente hemos prorrogado un mes para el mes de septiembre, las elecciones, las primeras elecciones, y que eso nos va a permitir por ahí tener mayor tranquilidad respecto a la participación ciudadana, que es clave. No tenemos que olvidarnos, Amelie, que no se trata solamente de las definiciones políticas o partidarias, sino tiene que ver justamente con esa participación ciudadana, porque son roles activos, ¿no? Y que también cambió también sus formas. Digo, hay hoy una mirada comprometida de la ciudadanía a poder elegir, a acercarse a los lugares, a poder inclusive a discernir en las cuestiones que a veces dentro de su misma ideología o dentro de sus mismos partidos o frente no han sido respetados, ¿no? Son ellos, o sea, es la ciudadanía la que marca hoy la agenda en detalle a seguir, creo, por lo menos esa es la visión general que tengo. Digo, y a nivel país, ¿cómo estamos?
¿En qué sentido? También en la carrera política, pensando no solamente en lo personal, pensando en una carrera política de haber que tenemos casi año y medio por cumplir los 2 años de gestión, ya se habla de candidatos, ya se habla de cómo va a estar nacionales, exacto, cómo va a estar conformado. Mira, todavía no. ¿Hay un cuadro político que ya está haciendo ruido o no? Pensando así como... yo creo que es importante poder pensar en los procesos políticos que se van dando y también en la maduración. Muchas veces sostenemos o decimos que si nosotros mencionamos un candidato ya lo estamos quemando de antemano, sí, totalmente. O candidata. Si vos me preguntás a mí en el plano personal, y siguiendo con esta línea de la charla, yo anhelo que todas las listas puedan ser encabezadas por mujeres. Claro, ¿no? sí, totalmente. Donde históricamente, sería un sueño. Donde históricamente han sido encabezadas por los varones, creo que sería un anhelo importante, deseado, de que las listas puedan ser encabezadas por mujeres. Pero nada, creo que vamos a atravesar, o al menos en junio, julio, vamos a tener al menos definiciones de cómo van a estar conformadas. Tenemos una elección nacional, pero también provincial, donde se modifica la mitad de las bancas en la provincia. Creo que es clave poder ser lo más contundente posible respecto a esas candidaturas, candidatos varones y mujeres. Claro. Me refiero, a ver, cuando se conforman las cámaras siempre pensamos en que los debates que damos en términos parlamentarios, legislativos, hacen justamente de complemento a una gestión política, ¿no? Tanto provincial como nacional. Por tanto, necesitamos cámaras de diputados, de senadores, que realmente sean consolidadas para dar esos debates y esas discusiones. A nosotras nos pasa, al menos en la Cámara de Diputados de la Nación, que siempre existe esta situación de que no está mal, ¿no? La negociación, el acuerdo, los consensos, los debates, pero siempre estamos como a la espera a ver si tenemos número para la votación o no tenemos. Claro. Y creo que, insisto, es el complemento también de un montón de decisiones que en términos nacionales y provinciales son necesarias darlas. Pienso, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación estamos aún esperando el proceso de debate, o lo estamos iniciando, respecto al proyecto de ley que mandó el presidente de la Nación sobre la situación sanitaria del país, ¿no? Que el Senado ya lo debatió, ya obtuvo media sanción, y nosotros estamos dando ese proceso de debate y de construcción para poder discutirlo en el recinto. Bueno, son debates y discusiones que son precisas darlas. Yo soy de la idea de que son bienvenidos los aportes, los disensos y los desacuerdos, pero siempre haciéndolo desde el plano de la responsabilidad, ¿no? Y pensando siempre cuál es el rol que tenemos nosotros ahí en esas bancas. Sabemos que cuando discutimos determinadas leyes cambiamos las realidades de un montón de ciudadanos y de ciudadanas. Creo que la oposición también tiene que pensar o tiene que verse desde ese lugar, ¿no? De la responsabilidad que significa debatir determinadas leyes y no ser únicamente un sector que obstruye debates o discusiones porque o no le significa un crédito político o porque responden determinados intereses. Bueno, me parece que esto tiene que ver con los procesos democráticos y es preciso que las cámaras se conformen justamente con la mayoría de legisladores y legisladoras que podamos apalancar esos debates y esas discusiones que como proyecto político venimos dando. Qué bueno, interesante lo que decís, porque pensaba mientras me estabas hablando de lo difícil que debe ser a la hora de tomar esas decisiones, digamos, y de poder hablar, y pensaba también en lo mucho que se discutió, que se puso inclusive hasta en la mesa de las familias argentinas, poder hacer esta cuestión de si lo que se estaba haciendo, lo que está llevando adelante en cuestiones de políticas públicas sanitarias y económicas, porque también va de la mano. Digo, al principio lo escuchábamos al presidente hablar de que la salud es mucho más importante que la economía. De hecho, creo que sí, que es así, pero también va acompañada. Digo, ¿cómo ves eso pensando en esto, ¿no? En que la oposición, ¿hay oposición? Primero sería la pregunta, realmente. ¿Hay oposición o hay un ruido nada más? Y por ahí son los medios hegemónicos los que nos llevan otra vez a caer en esto,
de darnos una información errónea quizás, o no hacernos esa lectura un poco más fina de que hay otras realidades. No, hay una posición, hay un sector de la oposición que es Juntos por el Cambio, que funcionan de alguna manera también como obturadores de determinados debates. Si ponemos en una agenda legislativa, digo, hoy todavía el Congreso o la Cámara de Diputados tiene la media sanción de la reforma judicial o del proceso de reforma judicial, que ya el año pasado lo ha debatido el Senado de la Nación y lo tenemos en agenda para poder avanzar. Nos ha pasado, por ejemplo, la última sesión que tuvimos, cuando discutimos nada más y nada menos la perspectiva de género y la participación de las disidencias en los medios de comunicación. Se levantaron de la sesión porque no querían votar determinados artículos, y se levantaron de la sesión, pero quedaron en el recinto presenciando a ver si realmente nosotros teníamos los números correspondientes para aprobar esos artículos o no. Digo, ese juego político dentro del Congreso de la Nación persiste, ¿no? Y persiste también incluso para dictaminar cada uno de los proyectos de ley. Hemos dictaminado por mayoría el proyecto de aporte extraordinario solidario, y la oposición ha presentado su dictamen de minoría. Digo, esos juegos que son válidos porque reglamentariamente persisten en el reglamento de la Cámara, pero digo, hay una postura respecto a Juntos por el Cambio de no dar determinados debates en la sociedad, o al menos no quieren ser parte de esos debates, y que me parece que, insisto, retomo esto con la idea de pensar en que necesitamos definitivamente una oposición que sea oposición, lo hemos sido, pero una oposición responsable, entendiendo qué discusiones vamos a dar. Exacto. No podemos obstruir, por ejemplo, un debate sobre el sistema sanitario o las decisiones de salud que tenemos que tomar como país para atravesar esta pandemia. Creo que ahí es la muestra efectiva de cómo el Parlamento, la Casa de la Democracia, funciona con pluralidad de voces y todos aportan y construyen a un acuerdo y a un consenso para las decisiones que se va a tomar como país respecto a este tránsito de pandemia. Bueno, estamos en esa situación aún. Estamos en ese camino. ¿Hay tiempo para otras cuestiones, digo, apartándonos de la militancia, de tu trabajo en el territorio, de tu trabajo que haces aquí diariamente? ¿Y hay tiempo para lo personal? No sé, digo, pensando en lecturas, pensando en cosas que tengan que ver con la familia. Trato de disfrutar mucho de mis hijos, ¿no? Porque los tiempos son muy acotados, entonces o me ven yéndolo a buscar al jardín o algún fin de semana. El más chiquito, el bebé de 9 meses, es bastante intenso, entonces me ve y quiere todo el tiempo que esté la mamá, claro. O me va y me gatea al lado mío. Entonces intento como disfrutar de esos momentos. Empecé también los fines de semana por ahí a mirar alguna serie. La última que vi fue Borgen, que la verdad que genial. Está muy buena. Muy recomendada. Muy recomendada. Muy recomendada. Exactamente. Hablando de esto de las mujeres en la política. Exactamente, y de cómo se trabajan los medios de comunicación. Exacto. Y lo importante que es, ¿no? Definir y tener equipos que acompañen en eso. Así que muy recomendada. Así es. Pensaba también en esto de que tiene que ver y para cerrar, ¿no? Con sueños, con proyectos, con metas, con objetivos. Te quedan sin duda muchísimos, debe haber, pero digo ahora pensando en este contexto pandémico en donde uno ha hecho esa reflexión, esa mirada introspectiva y que lo comparte además. Bueno, lo decíamos, ¿no? Al aire, ¿no? Perdona, fuera de cámara. Retomé una tarea pendiente de cuando estuve estudiando, mi profesora en Ciencia de la Educación, retomé una tarea pendiente, así que es por lo menos una meta a corto plazo que la quiero retomar. Y después, más a largo plazo, mi sueño es seguir siendo parte de la política, y sobre todo también que pueda ser transformador, pensar también en aportar muchísimo a la provincia. Todos y todas sabemos que yo vine del norte de Santa Fe, vine a estudiar acá, tomé a la provincia del Chaco como mi lugar de vida, y sobre todo a la ciudad de Resistencia también para
para forjar mi proyecto de vida. Y la verdad que es el lugar donde yo me identifico, donde quiero crecer políticamente, profesionalmente, como persona. Así que, bueno, mis sueños están acá. Qué bueno, qué lindo escucharte. Un placer, Lucila. Gracias. Se nos acaba el tiempo en Conversaciones Diversas. Mucho hay por hablar todavía de política y de la mujer y del trabajo que realizás. Pero hasta acá llegamos en esta tarde, así que muchas gracias, como siempre. Gracias y a seguir cuidándonos. Así es, a cuidarnos. Es el leitmotiv de esta vida. Y a vos que estás en casa, a seguir cuidándote, por supuesto, acompañarnos en Conversaciones Diversas, nuestra segunda temporada. Lo podés ver aquí por el canal 19 de Gigaret o buscanos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar ahí conversando con muchas entrevistas más. Amén de esta que estamos celebrando con Lucila Massín. Un placer, como siempre, a seguir cuidándose y en casa.